Es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes en esta linda noche para poder compartir la palabra del Señor durante toda esta semana. Y bienvenidos nuevamente todos los que se han hecho presentes en esta noche, especialmente los amigos que nos están visitando. ¿Podría saber esta noche cuántos amigos están con nosotros? ¿Cuántos nos están visitando? Amén, allá tenemos 1, 2, muy bien, hay varios. Bienvenidos, esperamos de que ustedes puedan gozar con la palabra de Dios. Como decía el pastor, prueba con Jesús. Durante esta semana hemos de estudiar algunas cosas importantes. Saben que como seres humanos nosotros, pues posiblemente alguien podrá decir, es innecesario que digamos que tenemos dificultades, que tenemos problemas, que hay algunas cosas difíciles en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio o en la misma sociedad. Sin embargo, esta noche, a través del estudio de la palabra del Señor, hemos de aprender algunas cosas importantes. Y al final de la semana nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros probamos con Jesús, las cosas se solucionan y son más fáciles para nosotros. Pero esta noche vamos a introducirnos con el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Génesis, el capítulo número 1, al inicio, al comienzo, al Bereshit, al origen, como la misma palabra de Dios establece. Y vamos a encontrar algunas cosas importantes en el libro de Génesis en esta noche. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Génesis, el capítulo número 1 y el verso número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Posiblemente cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, es el primer pasaje que encontramos. Y no hay duda que este texto es algo maravilloso. Hay una afirmación de lo que es la creación de nuestro planeta. En el principio, Dios es el principio de todo. Él creó la tierra. Y entonces, no solamente eso, yo encuentro algo en el versículo número 2, que quizás es un poco donde nos vamos a detener un momento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quizás nuestra mente finita, no podemos ir más allá. Creó los cielos y la tierra. Pero miren el versículo número 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice la Biblia también que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo número 2. Alguien dijo por allí, al solo inicio que la tierra fue creada, ya tenía problemas. Y él lo compararon con el nacimiento de una persona. Qué alegría cuando nace un niño. Y eso lo podemos corroborar con las madres. Qué felicidad cuando un niño nace. Pero a veces los nacimientos de los niños, aunque según la medicina los embarazos no son una enfermedad. Y por supuesto, el nacimiento de un niño no es una enfermedad. Hay algunas complicaciones que se presentan a veces. Y al solo nacer la tierra, al solo crear la tierra, en el versículo número 2, no establece tiempo. Pero dice que la tierra tenía, yo digo 3 problemas, 3 dificultades, o 3 en uno. Estaba, como dice la Biblia, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que nosotros podríamos hablar acá, en nuestro lenguaje y en nuestro contexto, de 3 problemas. El desorden es un problema. El vacío en este sentido es un problema. Y la oscuridad es el otro problema. ¿No está bien? 3 problemas. Desorden,
vacío y oscuridad. En otras palabras, tinieblas, dicen algunos. Oscuridad. No vamos a ver el orden, cuál es peor. Pero desde el momento en que la tierra es creada, ya ofrece 3 problemas, 3 dificultades. Pero el que está creando es Dios. El que está haciendo las cosas es Dios. Y un principio que Dios tiene es que Dios no es causa de problemas. Dios soluciona los problemas. Ese es un principio que en el mundo cristiano no podemos olvidarnos nunca. Dios nunca va a provocar un problema. Dios siempre va a buscar cómo solucionar los problemas. Y aunque la Biblia no me lo diga, cuando yo leo a partir del versículo número 3, encuentro la intención de Dios. Y esto es maravilloso. Porque a partir del versículo número 3, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y entonces viene a nuestra mente rápidamente, porque nuestra mente tiene referentes. Cuando nosotros escuchamos algo, vienen los referentes a nuestra mente. Cualquier palabra que nosotros escuchamos, rápidamente se procesa y viene un referente. Y si en primer lugar el versículo número 3 dice que Dios hizo la luz, viene el referente. ¿Qué pasó? Si vino la luz, ¿qué desapareció? Las tinieblas. Y nota bien, que está bien, y alguien dijo, bueno, es que Dios tenía primero que quitar las tinieblas para poder seguir haciendo lo demás. Es la lógica humana. En la oscuridad casi no se pueden hacer muchas cosas buenas. Alguien dijo por allí que la oscuridad solamente se hizo para hacer cosas malas. Pero no es ese el caso de Génesis. El caso de Génesis es que inmediatamente Dios, en el elemento humano y en el trasfondo humano, Dios encuentra los 3 problemas. Y cuando yo leo el libro de Génesis, empiezo a leer el versículo número 3. Después me leo el versículo número 6. Leo el versículo número 9. Y empiezo a leer cómo Dios, desde el versículo número 3 que hace la luz, en el versículo número 6, haya un firmamento. Y empieza Dios a solucionar sin decirlo, sin anunciarlo. Empieza a quitar los 3 problemas que la creación tiene. Lo primero que Él quitó fue la oscuridad. Pero después empezó a ordenar lo que había creado. Y nota bien, en el versículo número 6, dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Se separa. Empieza a ordenar. Esto no está bien que esté acá. Esto debe estar en otro lugar. Y empieza a ordenar. En el versículo 9, Dios dice, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Entonces empieza a ordenar. Agua a un lado y tierra seca al otro lado. Empieza a ordenar. Si leemos el versículo número 14, nosotros encontramos que Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y después en el versículo, en el día número 5, eso fue el 4.º día, en el versículo 20 comienza el día número 5 y dice, produzca la tierra, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y Dios empieza a crear aves. Y al estar ordenando, también va llenando, pero ya ordenando. Llega el versículo, al día número 6,
Y en el versículo número 24, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y cuando llega el número 6, ya uno puede ver que la tierra ya no está oscura, que la tierra ya no está desordenada y que la tierra ya no está vacía. Inmediatamente, digamos así, en la introducción de este planeta Tierra, Dios empieza a arreglar las dificultades. Dios empieza a arreglar las tinieblas, a arreglar lo vacío y a ordenar, y empieza a arreglar el orden. Primera etapa de la creación. Y en su infinita sabiduría, como corona de la creación y corona de lo que Dios está haciendo y de lo bueno que es Dios, en el capítulo número 1 y el versículo número 16 y el 26 y 27, la palabra del Señor expresa lo siguiente: y dijo Dios, este es el día número 6, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar. Y entonces dice el versículo número 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Me puse a pensar inmediatamente, cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, en el sexto día, ya la tierra no estaba oscura, ya la tierra no estaba desordenada, no estaba vacía. Y colocó e hizo al hombre la corona de la creación, lo mejor que él creó, lo mejor que él hizo, y lo puso en un ambiente perfecto, en un ambiente bonito. Eso es una lección para nosotros. Y eso a mí me dice, saben que Dios es amor, que Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano. Creó todo y noten que lo último que Él creó, hasta el número 6, día número 6, fue el hombre. Y cuando lo creó, ya el resto estaba ordenado, ya estaba lleno y ya no estaba en tinieblas, ya estaba bien alumbrado. Y coloca al hombre sobre la creación. Dios es amor. Eso me dice la Biblia. Y eso predican los cristianos. Y eso lo establece Dios en su palabra. Dios es amor. Y alguien, como usando un sinónimo, dice: Dios es bueno. Bueno, siempre es Dios. Pero la historia humana no solamente dice que Dios es bueno. Y algunos se preguntan, pues si Dios es bueno y lo establece allí en el mismo libro de Génesis, en el mismo capítulo del libro de Génesis, allí me muestra, me enseña Dios que Él es bueno, que cuando trajo a la creación, a la raza humana, cuando los creó a imagen y semejanza de Dios, los colocó en un ambiente bueno, en un ambiente saludable, en un ambiente que ya no había oscuridad, en un ambiente que ya no estaba desordenado. ¿Por qué entonces existe el dolor? Entonces, continuando con el relato, tenemos que llegar al versículo número 16 del capítulo número 2. Y en el capítulo número 2, y vamos a encontrar ahí algo impresionante, en el capítulo número 2 de Génesis, vamos a encontrar en el versículo número 15 y 16 y 17 dice así: tomó pues Jehová
Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Hay algún problema en este pasaje? No. Más bien veo la continuación del amor de Dios. Veo la provisión de Dios para el hombre. Después de colocarlo en lo más precioso que él tenía, en el jardín del Edén, en esta tierra preciosa, le da opción, le da el mandamiento que él puede comer de todo árbol del huerto. Solo que entre paréntesis le da una prohibición: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo número 2. Capítulo número 2 de Génesis es como un segundo relato de la creación un poco más específica. Porque si en el capítulo 1, versículos 26 y 27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ahora dice que dónde lo colocó, cómo lo colocó y para qué lo colocó y la forma en que lo hizo. Pero aparece también la prohibición. Pero hasta allí Dios sigue demostrando su amor para con la raza humana. Y entonces encontramos en el capítulo número 3 el inicio de un problema mayor. Pero igual, encontramos el problema, pero encontramos una solución a ese problema. Capítulo número 3, la serpiente. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿No está bien la insinuación al inicio? ¿Era eso lo que Dios le había dicho? No. La mujer rectifica, le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. El orden que Dios había establecido, lo bonito que Dios había creado, la buena intención que Dios había dado, que había expresado, ahora encontramos que alguien empezó a crear otro problema. ¿Quién hablaba en la serpiente? Ustedes y yo sabemos. El mundo cristiano sabe. Según Apocalipsis, el capítulo número 12 y el verso 7 al 9, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, entonces hubo una gran batalla en el cielo, dice la palabra de Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cómo se llama entonces esa serpiente? Diablo y Satanás. Adversario, el que lleva la contraria, el antagónico.
Qué terrible, hermanos. Y usted va a ver en la historia humana, en nuestros alrededores, en nuestros ambientes, algunos incluso dichos y refranes demasiado buenos para ser verdad, porque a veces no creemos que algunas cosas buenas puedan suceder. Y aquí encontramos que en medio de todas las cosas buenas que Dios está haciendo, qué terrible. Alguien llega a Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, empieza a conversar con la mujer, le dice que lo que Dios dijo no es cierto e incita a la mujer a desobedecer a Dios. Ustedes y yo conocemos la historia. Y aquello bonito que Dios había hecho se obstruyó, se cortó. Y así como al inicio había un problema, ahora surge otro problema. En el versículo que continúa, es el versículo número 7, nosotros encontramos algo especialmente maravilloso. La Biblia dice: entonces fueron abiertos los ojos de ellos, los ojos de ambos, capítulo 3, versículo 7, y conocieron que estaban desnudos. Y además de eso, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Solo eso. No, versículo 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba, ¿a qué hora dice allí? En el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí yo quiero que ustedes y yo notemos algo especial. Oyeron la voz de Dios. Era normal. Escuchar la voz de Dios en el Edén era normal. La voz de Dios se había escuchado en la creación, al llamar a la existencia todo aquello que no existía y ahora sí existía. Al ordenar la creación se había escuchado la voz de Dios. Al llenar la creación se había escuchado la voz de Dios. Al crear la luz se había escuchado la voz de Dios. Yo no puedo precisar cuánto tiempo pasó Adán en el Edén escuchando la voz de Dios antes de este problema que ahora salía. Yo no puedo precisar ese tiempo. Pero ellos, me imagino, estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios, porque el texto a mí me sugiere que oyeron la voz de Dios y ellos, al escuchar la voz de Dios, pues ellos tuvieron cierta actitud. Ya se escuchaba la voz de Dios. Estaban familiarizados con la voz de Dios, no con la voz de la serpiente. ¿Notan ese detalle, hermanos? Al escuchar la voz de Dios, ellos tuvieron cierta reacción. Y la reacción fue contraria a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y yo voy a mencionar dos cosas que desde el Edén hasta nuestros días todavía sigue sucediendo. Parece que, y no me puedo equivocar, y la Biblia lo dice, parece que eso que sucedió allá en el Edén y que todavía sigue sucediendo en nuestros días, y posiblemente alguien dirá, va a seguir sucediendo, parece que forma parte de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza. ¿Qué cosa estoy mencionando? Escucharon la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Y para que tengamos una mente más amplia del pasaje, voy a leer el siguiente versículo, o lo voy a leer todo. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo,
¿dónde estás tú? Una pregunta para meditar. Cuando Adán y Eva, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, trataron de cubrirse. ¿Cuánto tiempo pasaron con delantales de higuera? No lo dice la Biblia. Pero de repente escuchan la voz de Dios. Y noten la frase de la Biblia, hermanos. Yo sé que ustedes y yo hemos leído muchas veces este pasaje, pero escuchen esta frase. El texto menciona que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué significa eso? ¿Qué idea se les viene a ustedes en la mente? Bueno, en mi mente finita, pienso que de repente escucharon la voz de Dios diciendo ¿qué? ¿Diciendo qué? Tal vez no está en la Biblia escrito, pero tal vez nos imaginamos un poco. Bueno, la Biblia dice, ¿dónde estás tú? ¿No creen ustedes que pudo Dios llegar a la puerta del Edén? Adán, Eva. Pero el texto no dice que escucharon una vez la voz. El texto me sugiere a mí que no solamente escucharon una vez, sino varias veces. ¿O estaré equivocado yo? ¿No está bien que escucharon la voz de Dios? ¿Que qué dice allí? Que se paseaba, dice así la Biblia, que se paseaba en el huerto. Me imagino que llegó a la puerta, mencionó la primera vez, no recibió respuesta a Dios. Así que me imagino que entró y volvió a preguntar. Y volvió a caminar e iba preguntando, Adán, ¿dónde estás tú? Tal vez alguien pudo pensar y cuando nosotros leemos, lo llamó solo una vez. ¿Usted cree que lo llamó una vez? ¿O dos? ¿O varias veces? Yo digo que varias veces. No está escrito. No vayan a decir que yo le estoy aumentando a la Biblia. Solo me estoy tratando de imaginar. Porque nota bien también la reacción de Adán. Nota bien cuál fue la reacción de Adán. Ustedes tienen la Biblia en sus manos, están leyéndola. ¿Cuál fue la reacción de Adán? Escuchen. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo respondió Adán? ¿Cuándo respondió? ¿Cómo respondió? Y él respondió, oí tu voz y tuve miedo. Está bien. ¿Y qué más dice? Ajá. Y me escondí. Pero, ¿cuántas veces se escondió? ¿Cuántas veces se escondió Adán? No dice nada, pastor, allí en la Biblia. Volvamos un poquito más antes en el versículo 8. Vean el versículo 8 lo que dice. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Dónde? En un árbol del huerto. Pregunto, ¿singular o plural? Entonces, ¿cuántas veces se escondieron? ¿Cuántas veces se escondieron? Es interesante la pregunta, ¿no? El doctor me está dando la idea y voy a tomar la idea del doctor. ¿Qué quiere decir eso?
Andaban capeando, dice el doctor. El texto dice, se escondieron entre los árboles. No fue solo una vez la que se escondió. Porque dice que se escondieron entre los árboles del huerto, plural. ¿Cuántas veces escucharon la voz de Dios? ¿Una vez? No, varias veces. Bueno, déjeme imaginarme, y usted puede imaginarse también, y tenemos el permiso de imaginarnos. No le vamos a poner ni a quitar la Biblia porque eso es pecado. Pero yo me imagino que desde que Adán, ¿dónde está? Y se escondieron. Pero Dios siguió caminando, buscándolo y preguntando, Adán, ¿dónde está? Y yo pienso, por lo que he visto de los juegos de los niños, que de repente, ahí viene, y se escondió en otro. Y volvió a hablar y se volvieron a esconder. Y como que se iban corriendo, ¿sí o no? Escondiéndose. Me imagino también, ¿cuándo dejaron de esconderse? No, ya no pudieron más esconderse. Yo no sé en cuántos árboles se escondieron, no dice la Biblia, pero fueron varios árboles. Varios árboles que fueron de un lugar, eso es la idea que me da. No sé si estoy exagerando, pero eso es lo que a mí me dice. Se escondieron en plural de la presencia de Dios. Si pudiésemos analizar un detalle, ¿cómo es posible? Para mí ellos estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Dios se le había dado el ambiente lindo, bonito. La Biblia dice en el versículo número 15 del capítulo número 2 que Jehová Dios los puso en el huerto del Edén. Hablaban con Dios. Les dio la tarea de ponerle nombre a los animales. Claro que sí. Y los días que hubiesen pasado, esos días podían haber escuchado la voz de Dios. Claro que sí. Escuchaban la voz de Dios, claro. Y hablaban con Dios, claro que sí. El problema es que ahora se escondieron y tuvieron miedo. Antes no le tenían miedo. Y saben, quiero decirles, hermanos, que a partir de esa época hasta los nuestros días y posiblemente en los futuros, los seres humanos le seguimos teniendo miedo a Dios. ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Cuánto le tienen miedo a Dios? ¿Cuánto le tienen miedo a Dios? Sí, hay algunos que le tienen miedo a Dios. ¿Y por qué le tenemos miedo a Dios? ¿Será porque así nos han educado nuestros padres? ¿Es posible? ¿O será porque por nuestra misma naturaleza, que no es muy buena, que no hemos nacido muy santos, y cuando escuchamos hablar de Dios, le tenemos miedo? Nuestras tradiciones, nuestras culturas, muchas veces nos han enseñado a tenerle miedo a Dios. ¿Verdad que sí? Hay algunas cosas que nos han enseñado nuestros padres. Yo creo que no es culpa de ellos, no es culpa de nuestros padres, no es culpa de nuestros antepasados, que nos hayan enseñado algunas cosas, porque así le enseñaron a ellos. O posiblemente por el conocimiento que ellos tenían, así nos lo enseñaron. Pero nos han enseñado a tenerle miedo a Dios. Yo quiero decirles, estimados amigos y hermanos, a Dios no se le debe tener miedo, se le debe temer, que es muy una palabra, aunque parecida en su nombre, en su expresión, en su pronunciación, diferente en su significado. Porque cuando la Biblia dice teman a Dios, es que lo respetemos, es que lo obedezcamos, pero no que le tengamos miedo. Ahora alguien me dijo, pastor, pero yo creo que Adán tenía razón en tenerle miedo. Sí, yo creo que humanamente sí. Pero le tiene miedo por la misma concepción que nosotros tenemos. Porque normalmente los seres humanos, especialmente cuando somos niños, o los mismos niños le podemos preguntar ahora, cuando ellos han hecho algo inadecuado, algo mal, y el papá los llama, ¿qué creen ustedes que están pensando? ¿Qué creen ustedes?
¿Lo han agarrado alguna vez a ustedes haciendo algo inadecuado? ¿Qué piensa? Los muchachos cuando salen mal en las clases y miran el boletín y miran azul o miran negro, pero por allá miran 1 o 2 rojos, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan los muchachos? Por allá lo dijeron. Es cierto. Eso está en nuestra naturaleza. Y ahora Adán y Eva le tienen miedo a Dios cuando no lo habían tenido. Producto del pecado, es cierto. Y número 2, además de que le tenemos miedo a Dios, parte de nuestra naturaleza es que nos escondemos de Dios. Escuche bien esto, lo que les voy a decir, hermanos. A veces nosotros, e incluso nosotros los pastores, los líderes de la iglesia, en el afán de que las personas puedan llegar a los pies de Jesús, tengan una vida mejor, ¿saben cómo les decimos? Busca a Dios. Busca a Dios. Pero yo quiero decirles que por naturaleza nosotros no buscamos a Dios. Más bien nos escondemos de Dios. La primera insinuación, la primera inclinación de Adán y Eva cuando cometieron un error, y en la cristiandad cuando desobedecieron, cuando pecaron, cuando desobedecieron la orden expresa de Dios, la primera inclinación del hombre fue esconderse de Dios. Y eso sigue siendo ahora. Mira, si nosotros, y voy a usar el contexto en el cual nosotros estamos, si toda la ciudad de la Trinidad no le tuviese miedo a Dios y no se escondiese de Dios, todos estuviésemos en Dios. Todos estuviésemos, ¿cómo? Alguien diría, buscando a Dios, estuviésemos cantando, pero no todos somos así. Aun cuando vamos a la iglesia, nos invitan a la iglesia, no todos venimos a la iglesia. Porque siempre el ser humano, la inclinación es esconderse de Dios. ¿A qué llegaba Dios? ¿A regañarlos? Es lo que Adán pensaba. ¿A recriminarles? Es lo que Adán pensaba. ¿A sacarle en cara su pecado? Es lo que Adán pensaba. Pero Dios no llegaba a eso. Capítulo 1 de Génesis, Dios llegó a la tierra a ordenarla, a llenarla y a alumbrarla. Capítulo 2 establece un paréntesis donde todo estaba bien. Es más, en el capítulo 2 aparece que en medio del gran amor de Dios aún solucionó un problema de Adán. ¿Cuál era el problema que tenía Adán? Estaba solo. Y para los que están solos ese es un problema, hermano. Y no estoy aquí haciendo propaganda para que se casen, no, pero es cierto. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Allí va un problema. Pasa que yo lo pasé. Pero Dios puso a Adán a hacer algo con el pensamiento de ayudarle a Adán a solucionar su problema. Yo no sé si Dios vio, yo me imagino a veces cosas. Cuando Adán estaba poniéndole nombre a todos los animales, yo me imagino que Dios quedó viendo a Adán y le quedó viendo la carita. Y la cara de Adán no era de alegría. Es que miraba para hacer una pareja y le ponía el nombre. Y miraba a la otra pareja y le ponía el nombre. Y Génesis capítulo 2 versículo 20 dice, y que Dios no halló una ayuda idónea para él. Me imagino que entre toda la creación Dios empezó a buscar, le voy a solucionar este problema a Adán. Este ya tiene solucionado su problema, el otro también, pero a Adán no, se lo voy a solucionar. Y entonces creó a Eva, le solucionó el problema a Adán también. Y en el capítulo 3 le soluciona un problema a la humanidad, representada en Adán y Eva, problema de la desobediencia, problema del pecado. Cuando Dios te llama, cuando Dios se acerca a ti, no es para recriminar tu error,
no es para recriminar tu desobediencia, no es para recriminar y sacarte en cara tu mal comportamiento. Cuando Dios te llama, cuando Dios te busca, es para solucionar tu problema. Y eso es lo que me enseñan estos primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Y muchas veces nuestros problemas a veces se hacen más grandes porque no probamos con Jesús, porque no probamos con Dios. Y tu problema y mi problema tiene solución en Dios. Y a veces yo pregunto, ¿cuál será nuestro árbol? ¿Por qué nosotros como naturaleza? Porque hoy muchos se esconden de Dios todavía. A veces nosotros nos escondemos de Dios detrás del árbol de la duda. ¿Podrá Dios ayudarme? Hay personas que han muerto pensando en que Dios podían haberlo ayudado o no podían haberlo ayudado. Estaban dudando. Hay muchos cristianos que van por este mundo como vagabundos, dudando de Dios. Dios dice que para Él no hay nada imposible, que para Dios todo es posible. Pero dudamos a veces de Dios. Y yo quiero decirte esta noche, estimado amigo y hermano, que no hay problema que Él no pueda resolver. No podemos ni debemos dudar. Otros no solamente se esconden detrás del árbol de la duda. A veces los muchachos se esconden detrás, y los adultos también, detrás del árbol del estudio, por ejemplo. A veces no le hacen caso a Dios por estar estudiando o por trabajo. Es que mi trabajo, es que necesito. Cuando Dios te puede dar un mejor trabajo y puede suplir cualquier tipo de necesidad que tú tengas. Otros se escudan detrás del árbol de la familia. Es que yo soy de esta familia, es que yo nací aquí y aquí voy a morir, es que esta es mi creencia y yo de aquí nadie me va a sacar. No nos escondamos detrás de ese árbol. A veces detrás del árbol de la religión, no, es que yo no voy a seguir a Dios porque yo tengo esta religión y aquí es suficiente. Y muchos detrás del árbol del miedo. ¿Saben que yo he escuchado a muchos cristianos mencionar que tienen miedo a seguir a Dios porque tienen miedo no cumplir con los requerimientos de Dios? Tienen miedo de no obedecer a Dios y entonces no dan un paso adelante para buscar a Dios. Otros no solamente detrás del árbol del miedo, sino detrás del árbol de los prejuicios. ¿Y será posible? Además de la duda. Yo creo que no. Es que yo veo a fulano. Es que yo he visto a sutano. Es que yo he visto a aquel. Y nos escondemos de Dios. En últimas palabras, nosotros los seres humanos nos hemos vuelto especialistas en argumentar para no dejarnos alcanzar por Dios. La lección de esta noche, hermanos, no le tengamos miedo a Dios. No nos escondamos de Dios, porque Dios es amor. Y número 2, cuando Dios te llama, cuando Dios te busca, es para hacerte bien, no para maltratarte, no para llamarte la atención, no para regañarte, sino para traerte bendición. Y no importa quién eres, de dónde eres, cuántos años tienes, qué posición tienes, no importa. Siempre que Dios te va a llamar para solucionar tu dificultad, para llamarte y poder decirte lo que es mejor para ti. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino, su final es de muerte. Los caminos de Dios son mejores para nosotros. Y los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son mejores. Y los planes que Dios tiene para con nosotros son mejores. Muchos seres humanos caminan hoy por la vida con vidas desordenadas. Dios llegó a la creación para ordenar la creación. Dios puede llegar a tu vida y anhela llegar a tu vida para ordenar tu vida personal,
para ordenar tu matrimonio, para ordenar tu familia. Hay muchas vidas que se encuentran vacías. Y hay muchas personas que llegan hasta el suicidio porque no sienten que sus vidas valen nada. Se sienten vacías. Dios puede llenarte tu vida con cosas buenas, con cosas lindas y preciosas. Dios puede llenar tu matrimonio. Dios puede alumbrar tu matrimonio. Dios puede alumbrar tu hogar. Dios puede llenar tu hogar con cosas buenas, con cosas de felicidad, con amor, con paz, con cordialidad, con buenas cosas. Porque Dios, cuando llega a un lugar, como en la creación, como cuando llegó al jardín del Edén, era para darle solución a los problemas que el ser humano tenía. Y el mismo Dios del Génesis, del Bereshit, es el mismo Dios de hoy y de siempre. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estimados hermanos, yo quisiera esta noche terminar. Yo no los conozco a ustedes, pero siento que necesitamos orar para decirle: Señor, tú sabes que yo tengo un desorden en mi vida. Yo sé que tengo un problema en mi vida que necesita ser solucionado. Y yo quiero pedirte esta noche que tú me ayudes. No dude que Dios tiene poder para ayudarle. No importa qué problema sea, pero no dudemos. ¿Habrá alguna persona esta noche que le gustaría decirle: Señor, ayúdame en el problema que yo tengo? Y que esta noche quisiéramos orar especialmente por ese problema que usted tiene. ¿Habrá alguna persona que tiene algún problema esta noche? Que a lo mejor se siente vacío, que a lo mejor se siente que su vida está desordenada, que necesita seguir algo, algún camino especial. Quisiéramos orar esta noche. ¿Quién me va a acompañar a orar esta noche? ¿Habrá alguien? Hermano, amigo que nos está visitando, ¿te gustaría que oráramos por ti esta noche? Yo quiero orar por ustedes y por mí también, porque en algún momento nosotros podemos desviarnos. ¿Habrá alguien que quiera orar esta noche conmigo? ¿Quiere ponerse de pie allí donde está para que oremos? Vamos a orar, gracias. Vamos a orar esta noche, decirle: usted dígale al Señor allí donde está: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces el problema que yo tengo, la dificultad que yo tengo. Quiero pedirte que me ayudes esta noche. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, esta noche al estudiar tu palabra, ella nos expresa tu voluntad para con nosotros. Nos expresa que tú eres un Dios de amor, que ayudas y te gozas en solucionar cada uno de nuestros problemas. No importa el problema que se pueda presentar en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Tú, mi Dios, nos puedes ayudar. Así como hiciste en el Edén, ordenaste la creación, llenaste la creación y alumbraste la creación. Así como ayudaste a Adán y Eva a solucionar su problema, también creemos que nos puedes ayudar a nosotros de manera personal. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas escuchar nuestras plegarias esta noche y nos ayudes a estudiar tu palabra durante esta semana para que podamos comprender que Dios es amor y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios pueda bendecirnos, que tu Santo Espíritu nos pueda conducir en el nombre de Cristo Jesús. Amén.